¿Qué tal? Muy buenos días. Bienvenidos a la clase 3 de Arquitectura en línea de la Facultad de Arquitectura Córdoba, Veracruz, de la experiencia educativa Diseño Arquitectónico, Expresión Arquitectónica. En esta clase vamos a hablar sobre las configuraciones morfológicas en arquitectura. Vamos a abrir el archivo que se encuentra en la plataforma de Eminus, el ejercicio 03, configuraciones morfológicas. Este es el archivo. Una vez que ya lo tengan descargado, vamos a comenzar con la clase. Cuando hablamos de configuraciones morfológicas en arquitectura, es indispensable que ustedes puedan analizar las diferentes evoluciones que tiene la forma con respecto al diseño que van a ir generando. En esta exposición vamos a explicar un poco cuáles son las 7 diferentes configuraciones y en la siguiente etapa del ejercicio ustedes van a poder aplicarlas a través de diferentes modelos de una manera práctica. Al hablar de morfología en arquitectura tenemos que mencionar los conceptos básicos del lenguaje, significado y simbolismo, porque recuerden que la arquitectura finalmente es una transmisión de ciertos valores, de ciertos significados y nos transmite también diferentes ideas de percepción. Por lo tanto, estaremos abordando siempre en estas cuatro definiciones. En esta primera diapositiva, lo importante es que podamos identificar que la forma como tal nos puede denotar un significado y un simbolismo. Surge la pregunta ¿por qué atribuir significados a una función? Cuando la función de este objeto es simplemente el poder tocar la puerta, pero por alguna razón siempre hemos buscado el hecho de generar una forma para que la función tenga un significado y un simbolismo. Es decir, el hecho de contribuir desde el objeto para denotar un cierto valor o significado a la forma. En este ejemplo podemos observar que la cuchara es una manera muy básica de hacer este análisis porque si ustedes observan la función principal de este objeto es el que podamos llevarnos la comida a la boca. Por alguna intención de ciertos materiales, de ciertos significados, es que estos objetos se le han ido atribuyendo distintos valores, como podemos ver en esta imagen de la izquierda, o como podemos ver en esta otra de la parte superior, con diferentes incluso materiales, con diferentes formas, y al igual que la imagen pasada, nos surge la pregunta de por qué hacerlo diferente si la función sigue siendo la misma, ¿ok? O sea, ¿por qué atribuimos un significado o un cierto valor a lo que es la función? Aquí hay algunas observaciones. Por ejemplo, Luis Kahn afirma que la forma evoca a la forma como una función utilitaria que es cóncava y alargada, los diferentes materiales, algunos incluso con ornamentos, y el hecho de poder identificar y clasificar cada uno de ellos. ¿Qué sucede cuando la forma no permite una óptima función? En todas estas cucharas, la función como tal no se puede llevar a cabo de una manera óptima, ¿ok? Entonces, ¿qué es lo que trato de explicarles? Que la forma muchas veces va a estar en relación, sí, con la función, pero no podemos darle cierto valor únicamente a la forma, porque si no podemos encontrarnos con objetos que no cumplen la función para la cual fueron creados. Por ejemplo, se vuelven elementos escultóricos o elementos únicamente de ornamento u ornamentales. ¿Qué sucede cuando la forma permite una óptima función? Como bien sabemos, el hecho de la evolución que ha tenido
la forma en cuestión a los materiales, a las tecnologías y a los sistemas constructivos ha estado en constante cambio. En estas imágenes lo que nos representa es cómo es que la forma ha ido cambiando o ha ido evolucionando con una mejor utilización. Vemos el caso de los primeros aviones, cuando las formas eran no muy aerodinámicas, pero el hecho de realizar diferentes estudios y hacer que lo cuadrado se vuelva más aerodinámico, un poco más curvo, permitió tener una menor resistencia durante el vuelo en los aviones. Si vemos en esta parte cómo es que la tecnología digital ha ido evolucionando, eso es un claro ejemplo, ¿no? Antes los celulares eran elementos pues muy toscos, muy cuadrados. Actualmente podemos ser testigos de cómo la tecnología ha ido evolucionando hacia los teléfonos mucho más ligeros, mucho más planos y con un número de características muy distintas. Por lo tanto, la forma es que ha ido evolucionando para una cierta mejoría de lo que es la función. El hecho de cocinar, de vivir y de resguardarse de un espacio no ha cambiado. Lo único que ha cambiado o ha evolucionado es la manera en cómo se ha llevado a cabo, por distintos materiales, por las nuevas tecnologías y por los nuevos elementos que nos facilitan la vida diariamente. Si hacemos una recopilación muy breve sobre cómo es que el proceso evolutivo ha ido cambiando o transformándose, podemos encontrar diferentes aspectos en los cuales la forma de vida, los materiales, la arquitectura, el arte y la vestimenta representan momentos específicos en la época de la humanidad. Por ejemplo, en este caso, Cataluyú, que fue de las primeras ciudades en Mesopotamia, la forma de vida era muy rudimentaria, al igual que los materiales eran los que tenían el sitio, su arquitectura de igual forma, eran elementos apilados en bloques, ¿no? Con el uso de materiales del sitio, como el adobe, la piedra, etcétera. El arte, podemos ver estructuras, las pinturas rupestres, con el hecho de representar los eventos más importantes y, desde luego, la vestimenta con pieles y con diferentes utensilios que eran muy básicos. Cuando vemos cómo la arquitectura, el arte, el- la vestimenta, el hecho de la forma de vida ha ido cambiando, podemos ver cómo hemos tenido un proceso de evolución. Podemos observar también cómo es que la arquitectura, que en este caso arquitectura del Renacimiento, se ve reflejada en todas las cuestiones del ser humano. Por ejemplo, o podemos observar cómo eran los vestidos de aquella época, cómo era el mobiliario que prácticamente estaba lleno de ornamentos. Vemos también las pinturas y desde luego aquellos aspectos se ven reflejados en el hecho de la arquitectura. Recuerden que la arquitectura es una expresión de una época determinada y por lo tanto podemos observar cómo es que ésta ha ido variando. En este ejemplo podemos observar también cómo a través de diferentes, de los mismos elementos, ¿no? La forma de vida, de los materiales, de su arquitectura, el arte y la vestimenta, es que hay una cierta intención en cuestión a representar todo de una igual manera, como son los planos, las líneas. Este es el movimiento del neoplasticismo, en el cual, si observan, todo se ve realmente de una manera muy homogénea. Ya hemos comentado que la arquitectura finalmente es un lenguaje y si nos hacemos la pregunta, ¿qué nos intenta decir hoy el mundo? ¿Cómo es? ¿Cómo es la forma de vida? ¿Cómo son los materiales? ¿Cómo es su arquitectura? ¿Cómo es el arte? ¿Y cómo es su vestimenta? Vamos a encontrarnos
diferentes expresiones de un cierto momento. Como lo podemos ver en las imágenes, nos hablan de una arquitectura a través de distintas pieles, una modulación, incluso algunos sistemas paramétricos que se cierran o que se abren. Y esto, al igual que los otros momentos que hemos analizado del proceso de la evolución del hombre y de la arquitectura, se ve reflejada en diferentes puntos, como lo podemos ver en elementos escultóricos, en espacios públicos, en arquitectura, en el vestido, en mobiliario. Arquitectura que muchas veces es una arquitectura que cambia de diferente color, arquitectura que se vuelve cada vez mucho más ligera, mucho más permeable, una arquitectura que habla más de una expresión gráfica. Si retomamos el análisis que hemos comentado, vamos a poder clasificar las diferentes expresiones que observamos en la arquitectura, en el arte, con las diferentes configuraciones morfológicas, ¿sí? Vamos a explicar qué consiste cada una de ellas, que muchas veces cuando observamos un objeto arquitectónico nos parece de una materialización caótica, ¿no? Pero con esta explicación lo que intentamos generar es definir la clasificación muy particular de cada uno de estos diferentes geometrías. ¿Cómo surge esta clasificación? Bueno, como ustedes ya han en sus clases de historia abordado el tema del deconstructivismo, que fundamenta la descomposición de la forma, inspirado en la filosofía de Jacques Derrida. Es un movimiento de vanguardia de 1988 que surgió en Londres y muchos de sus exponentes son Zaha Hadid, Peter Eisenman, Bernard Tschumi, Ren Koolhaas, Daniel Libeskind, entre otros. Este movimiento o este fundamento es que la descomposición de la forma puede darse a través de diferentes momentos. Y aquí tenemos un listado de las 7 diferentes clasificaciones. La geometría euclidiana, la geometría dislocada, la geometría proyectiva, la geometría topológica, una geometría fractal, vectorizada y por último la geometría difusa o de límites difusos. Vamos a comentar cada una de estas para que ustedes puedan observar las características que cada una tiene en particular. Aquí vemos una síntesis de las diferentes formas. Si ustedes observan, es muy claro cuál es la diferencia entre una y otra, en el cual comenzaremos con una forma euclidiana, es decir, una composición simple, hasta llegar a una geometría de límites difusos, que es la geometría más compleja por las características que contiene. Vemos la geometría dislocada, la geometría proyectiva, la topológica, la fractal, la vectorizada y la de límites difusos. La geometría euclidiana es una geometría que se basa en volúmenes cuadrados, elementos simples, lineales y ángulos rectos de 90 grados, volúmenes puros en su mayoría y las composiciones guardan un orden con los diferentes elementos. Podemos observar en esta arquitectura volúmenes más bien masivos, rectangulares y simples. Es la geometría más simple y por lo tanto la más común que podemos observar. La geometría, la dislocación o configuración morfológica de un sistema dislocado son aquellos volúmenes cuando tienen una cierta inclinación o planos en diagonal. Podemos observar aquí cómo el volumen pareciera una cierta inclinación hacia uno de los lados con respecto al nivel de piso. Los ángulos rectos se siguen conservando, esto es importante. Por ejemplo, podemos ver ángulos rectos en los volúmenes, pero
de las bases o en los niveles superiores, por lo general empiezan a tener una cierta inclinación hacia los lados. Se conservan los ejes principales con respecto a la composición original, pero da cierta percepción de que los volúmenes pierden peso respecto al piso. Por lo general son aquellos volúmenes que se encuentran movidos de su eje de gravedad. La geometría proyectiva consiste en el alargamiento de los planos o de los bordes con un desplazamiento lateral. Podemos ver estos ejemplos, tiene una cierta intención de elementos alargados. Los ángulos de 90 grados se pierden, no van a encontrar ningún ángulo en 90 grados, porque por lo general estos ángulos se ven desplazados hacia los laterales. Los ejes de tensión se intensifican, como podemos ver. Es una arquitectura que nos habla sobre una sensación de aceleramiento, de aerodinámica, de velocidad y de ligereza. Puede ser tanto en sentido horizontal como en sentido vertical. Aquí vemos algunos ejemplos donde este tipo de expresión o de configuración se observa tanto en objetos arquitectónicos como también en la parte que ya comentábamos de diferentes expresiones. La geometría topológica, o también llamada como geometría orgánica, habla de una geometría de la continuidad y de las bioformas. Consiste en los planos que se vuelven fluidos, es decir, se vuelven elementos continuos y curvos, también catalogada como una arquitectura de envolventes por los elementos que son circulares. En esta geometría no existen los ángulos, es decir, se pierden por completo y todos los elementos se convierten en elementos curvos y continuos. Existe muchas analogías con respecto a la naturaleza por la fluidez espacial, los materiales, los flujos como un movimiento natural y en algunos casos los pliegues continuos que representan una idea de una continuidad. Como podemos ver en esos ejemplos, el pliegue continuo es un elemento que va en sentido vertical, pero también podemos observar como diferentes aberturas en un elemento de carácter horizontal. De igual forma, este tipo de expresión la podemos encontrar en elementos como mobiliario, como elementos arquitectónicos, en la vestimenta. Podemos ver aquí algunos muebles, en joyería, incluso es una arquitectura que nos habla del manejo de los flujos. Muchos de este tipo de configuración ha servido para poder entender cómo es que se convierte en un envolvente en el hecho de materializar el espacio. La geometría fractal, como su nombre lo indica, consiste en una repetición de elementos seriados a través de un módulo. Un fractal es un objeto semigeométrico que su estructura se repite en diferentes escalas. ¿Qué es esto? Que es, por ejemplo, un elemento modular que es repetido X número de veces. Muchas de estas estructuras son analogías de la naturaleza y en la mayoría de los casos van a encontrar que la estructura se compone a través de diferentes nodos de contacto. ¿Qué es esto? El elemento que conecta cada uno de estos módulos. La mayoría de las estructuras se vuelven la piel del edificio, por lo tanto es una cubierta o un envolvente como lo podemos ver en este ejemplo o en este otro. Y el sistema implica que los esfuerzos son transmitidos hacia todo el resto de lo que es la estructura de una manera uniforme. Esta expresión la podemos observar de igual forma en elementos de vestimenta, en el uso de las pieles, en el hecho de interpretar elementos naturales, como pueden ser objetos arquitectónicos o mobiliario. Aquí podemos observar también cómo se ve representado el módulo, con una repetición de diferentes elementos hasta configurar este pabellón.
en elementos de vestimenta, en elementos de pieles, de piso, etcétera. La geometría vectorizada, la cual implica que toda la configuración sea mediante elementos de vectores, como su nombre lo indica. Un vector es una línea, por lo tanto van a encontrar que la mayoría de los elementos que configuran este tipo de arquitectura son únicamente elementos vectorizados, como elementos ligeros, suspendidos y tensados. La mayoría de esta geometría indica una ligereza por el tipo de sistema constructivo. Como lo pueden ver, la mayoría son ensamblados o también son articulados. De igual forma, como ya lo hemos comentado en las diapositivas anteriores, este tipo de expresión se ve reflejado en lo que son los elementos arquitectónicos, en mobiliario, incluso en la vestimenta y en diferentes elementos de expresión artística, gráfica y arquitectónica. Aquí podemos ver también cómo esta geometría es utilizada para poder articular lo que son los diferentes módulos con respecto a la totalidad. La geometría de límites difusos es una de las geometrías más complejas porque por lo general no existe un cierto límite o borde físico. Por lo tanto, al no encontrar un elemento que pueda delimitar exactamente dónde empieza y dónde termina, es que estos bordes se vuelven difusos. Es una arquitectura que evoca aquellos cuerpos esporosos, pero que son entendidos como una unidad, conformados en su mayoría por una serie de elementos modulados. Ustedes, si hacen zoom a este edificio, van a encontrar diferentes filamentos que al integrarlos todos en una unidad, podemos configurar el elemento principal. Al igual que este de abajo, un elemento escultórico, podemos ver cómo está configurado por diferentes planos. Sin embargo, al no existir un espacio físico, no podemos medir con exactitud dónde empieza y dónde termina el elemento. Lo único que podemos percibir es la silueta, al igual que sucede como el follaje de un árbol, una nube, elementos que no son físicamente palpables. Sin embargo, sí podemos observar que existe en una cierta unidad. Esos ejemplos son importantes también que los puedan observar y analizar porque, como bien hemos comentado, la arquitectura se sigue reflejando en el hecho del mobiliario, de la vestimenta, de elementos de objeto arquitectónico, entre otros. Por ejemplo, en este caso, vemos la silueta de la iglesia, que es muy permeable, pero si nos acercamos a cómo está configurada, podemos ver que es una serie de módulos unidos entre sí, al igual que este elemento, que cada una de estos cristales conforman el elemento principal, o como este otro, o al igual como este otro, el manejo de los diferentes filamentos y con elementos también que pueden verse incluso que esta arquitectura se difumina, se pierde como una arquitectura que se evapora con el resto del espacio físico. Incluso muchos de estos ejemplos, ustedes pueden ver cómo la arquitectura se va perdiendo con respecto a lo físico. Por eso es que es una de las configuraciones más complejas. Una vez que hemos analizado en qué consiste cada una de las diferentes configuraciones, vamos a poder aplicarlas a un ejercicio que nos va a permitir entender cómo es que se generan cada una de estas formas. Es importante que estas configuraciones las llevemos a cabo a través de una herramienta como son los modelos iconográficos, que básicamente nos van a permitir estos cuatro diferentes aspectos. Un modelo iconográfico es un modelo de manipulación que permite desarrollar un proceso experimental. ¿Por qué? Porque ustedes van a ir manipulando
lo que es la composición hasta alcanzar la configuración morfológica que va a ir evolucionando. Es una aproximación a la conceptualización del proyectista porque muchas veces tenemos el entendido que el concepto surge para poder transmitir un cierto valor o un cierto significado. Como lo comentábamos al inicio de la exposición, que la arquitectura finalmente se convierte en ese vehículo para poder transmitir un cierto significado y un cierto simbolismo hacia lo que estamos logrando con nuestro objeto arquitectónico. El número 3 permite también explorar la evolución formal de la composición, es decir, vamos a ir evolucionando desde una forma simple, como es una forma euclidiana, hasta llegar a una forma mucho más compleja, como es la arquitectura de límites difusos. Y por último, el uso de la geometría como un lenguaje formal. ¿Cómo es el proceso para generar este tipo de modelos? Bueno, ustedes ya han cursado los talleres básicos de la carrera, que son iniciación a la composición, diseño básico y sistemas de proyectos, en el cual, mediante diferentes redes, ustedes generaban composiciones dependiendo las alturas con respecto a una composición integral, ¿sí? Es importante que podamos determinar primero nuestro sistema de redes en dos dimensiones, lo que se va a convertir en el trazo regulador a través de un boceto. Una vez que tengan ustedes definido su sistema de red, ya podemos comenzar con composición tridimensional, que se vuelve en esta parte los trazos reguladores para generar composiciones en dos dimensiones. Y con esta composición en dos dimensiones, ustedes pueden generar diferentes elementos donde manipulen la altura, las aberturas, las intersecciones, los planos, etcétera, para lograr el modelo tridimensional de carácter conceptual. Aquí vemos unas imágenes de cómo este elemento surge de un primer boceto a través de un proceso en el cual nos vuelve una composición bastante simple. Estos ejemplos que vamos a ver a continuación es el proceso en el cual el ejercicio se irá llevando a cabo. Partimos de una composición euclidiana bastante simple, como ya lo comentamos en la diapositiva anterior, y lo importante es que ustedes puedan ir materializando cada una de las diferentes geometrías. Por ejemplo, en este caso, partimos de una geometría euclidiana a una geometría dislocada. Una vez con esta evolución, pasamos a la geometría proyectiva, en la cual los bordes se pierden, la geometría topológica, en el cual se pierden todos los elementos rectos, la geometría fractal, cuando estos elementos parecieran que se vuelven, que se rompen o se fracturan, ¿sí? La geometría vectorizada, conformada principalmente por líneas, y una geometría de límites difusos, que pareciera que no podemos delimitar su espacio físico. Si observan, son modelos que prácticamente cada una de estas maquetas miden aproximadamente 30 por 30 centímetros. Son maquetas de trabajo que pueden ustedes realizar con papel batería, con madera balsa, con cartulina, el material libre que ustedes puedan utilizar. Sí es importante que puedan también integrar la solapa de datos y que la base esté rígida para que estas maquetas no se nos muevan en el trayecto de la exposición. Algo importante que quiero comentarles es que si ustedes observan, la mayoría de las composiciones tienen la misma relación de los elementos de los ejes de tensión. Por ejemplo, en este caso vemos un elemento vertical, un horizontal y la integración en medio, y todas siguen conservando el mismo elemento, el elemento vertical, el horizontal y los interiores, el vertical, el horizontal y los interiores, el vertical, el horizontal y los interiores, hasta la última forma. Lo importante de este ejercicio es que ustedes puedan ir materializando cada una de estas diferentes geometrías. En este referente 02 también podemos observar
cómo se inicia con una composición de una geometría euclidiana, una composición simple, y en cada uno de los procesos de evolución de la forma hasta llegar a las más complejas. Vemos una geometría de la dislocación, en la cual, aunque se siguen conservando los elementos, los ángulos a 90 grados, se pierde cierto peso por la inclinación de estos elementos. En la geometría proyectiva, ya todos estos ángulos o picos que ustedes pueden observar, los vértices, se alargan y se extienden. Y en la geometría topológica vemos elementos mucho más continuos y mucho más curvos. La geometría fractal, conformada por esta modulación en triángulos, la geometría vectorizada, como si solamente estuviera el puro esqueleto de esta otra maqueta, y terminamos con la de límites difusos, que son elementos que estuvieran prácticamente como esporosos, que no se pudiera delimitar su parte física. En este ejemplo, el referente 3, podemos observar también la dimensión de cada una de las maquetas, su solapa de datos y la composición con elementos bastante simples. Vemos un elemento vertical, un horizontal y uno en la parte interna. Y si ustedes pueden observar cada una de las diferentes evoluciones, desde la geometría euclidiana, la geometría de la dislocación, la geometría proyectiva, la topológica, la fractal, la vectorizada y la de límites difusos, tienen una cierta relación de inicio con el término. Ese es el ejemplo 4. De igual forma, podemos observar la base para poder integrar cada una de nuestras diferentes maquetas. Cada una de las bases va a medir aproximadamente 30 por 30. Por lo tanto, vayan analizando el hecho de tener una base de aproximadamente 1,20 m por unos 60 centímetros. Vemos la solapa de datos y cómo es que cada una de estas diferentes geometrías se va transformando. Vemos una geometría de una composición recta, una forma euclidiana. Cuando estos ángulos tienen una cierta inclinación, se convierte en una geometría dislocada. Cuando los ángulos se ven alargados, ¿sí? Si observan en esta geometría proyectiva ya no existe ningún elemento rectangular, por lo tanto se vuelve una geometría mucho más agresiva en cuestión a los picos y a los vértices. Si pasamos a la geometría topológica que está aquí atrás, vemos elementos que son curvos. La geometría fractal, cuando estos elementos curvos se convierten en elementos modulados, triangulares. La geometría vectorizada, cuando se pierde toda la parte de los planos y lo único que nos queda es el esqueleto o los elementos lineales. Y por último, la geometría de límites difusos, en el cual no existe una cierta forma de poder determinar el espacio físico. Si observan de esta última a esta primera hay una cierta relación que la forma ha ido cambiando. Por lo tanto, eso es lo importante del ejercicio, que ustedes puedan analizar el origen de aquellas formas. Cuando vemos muchas veces los proyectos arquitectónicos, nos muestran o vemos que es una geometría topológica, fractal o dislocada. Sin embargo, sí es importante que conozcan el hecho de la forma, cómo puede evolucionar desde una forma simple hasta una forma mucho más compleja. En este ejercicio, el referente 5, de igual forma podemos observar que los elementos se siguen conservando. Esto es importante porque si ustedes observan, en cada una de las maquetas no se pierde la configuración de la composición inicial. Eso es bastante básico e importante. Que no pierdan en ninguna de estos procesos que van a llevar a cabo con sus modelos, pierdan el origen de la composición, ¿sí? No vamos a hacer diferentes composiciones. Es una sola composición y lo que va a ir variando es la configuración morfológica, es decir, la geometría de la forma. Desde una geometría euclidiana, una dislocada,
una proyectiva, en la cual los ángulos se pierden, una topológica, una fractal, una vectorizada y la de límites difusos. Aquí vemos otras también. Si ustedes observan, la mayoría de los materiales son bastante fáciles de manejar. Pueden utilizar cartón o cualquier otro material, pero lo importante es que refleje la forma que ustedes están visualizando, ¿sí? Aquí vemos otro más, una composición un poco más simple, pero al final cada uno de los ejercicios que ustedes hagan va a reflejar el hecho de la composición. Ahora, es importante también que puedan ustedes dimensionar la base, porque al final del ejercicio esas maquetas las exponemos en la explanada de la facultad como una evidencia de cada uno de los diferentes ejercicios. Ustedes observan cuánto mide la mesa de trabajo y la dimensión de cada una de sus maquetas. Como recomendaciones que las vayan trabajando durante este proceso en el cual vamos a ir haciendo las revisiones de sus evidencias, pero sí al final contemplen dónde es que las van a presentar, para que no vayan sueltas cada una de estas y al final se les puedan maltratar en la etapa final del ejercicio. Pueden, si quieren, incluso trabajar con base en color negro, que también es recomendable porque lo que resalta más es el modelo, o si prefieren trabajar en el material sepia, también no hay ningún problema. Todas de preferencia que sean monocromáticas, eso sí. Aquí están algunas referencias que pueden ustedes consultar de manera impresa de esto que hemos comentado. Muchas gracias.